Tenía tanto sueño que a duras penas podía mantenerse en pie. La jornada laboral de Summer Grayson estaba destruyéndola, troceando su sistema anímico como un pavo. Por poco, y su jefe la echa de patitas a la calle por soltar un desliz en el boletín nocturno. ¿Podría demandarlo por sobreexplotación laboral? Tantas horas al día no eran normales, y casi todas sobre lo mismo. Batman, acertijos, payasos, justicia, venganza, locura. Aún así, no debería sentirse tan mal. En menos de un mes, la cadena ha cosechado niveles de popularidad inéditos desde el Bicentenario. Si Gotham seguía así, quizás podría obtener un ascenso antes de San Valentín. De ser este el caso, ¿por qué se siente tan vapuleada y menospreciada? ¿No era eso lo que quería? ¿Ser la estrella número 1 de la televisión a como dé lugar? La cabeza le daba vueltas y la silenciosa noche no la ayudaba a distraerse de vuelta a casa. Si hubiera sido un poco más precavida, habría escuchado el gruñido malicioso de una furgoneta, no muy lejos de su acera. De su interior emergieron unas cuantas siluetas bailarinas, inadvertidas ante los ausentes movimientos de Summer gracias a la tenue iluminación de esa estrecha callejuela. Sin perder tiempo, dos manos la sujetaron por detrás y la arrastraron con fuerza hacia el interior del vehículo, soportando la resistencia de la reportera. No lograba identificar a ninguno de sus secuestradores porque, al mismo tiempo que la pillaban por sorpresa, uno de ellos cubrió su cabeza con un saco, desorientándola por unos segundos. Gritó, luchó y repartió algunos arañazos y patadas de adentro del carruaje metálico, liberando toda su frustración reprimida contra esos silenciosos criminales que no sentían más que débiles cosquillas al ser contraatacados por su presa. También es verdad que no estaban dispuestos a soportar sus ensordecedoras protestas durante todo el trayecto, así que uno de ellos decidió cortar por lo sano y asestarle un golpe fulminante en toda la cara, silenciándola por fin. Típico de Gotham. Esa clase de crímenes sucedían todos los días, por lo que muchos de sus habitantes ya se habían acostumbrado a esa clase de atrocidades, resignados a proseguir con sus vidas normales por temor a toda clase de represalias. Por eso, ni vecinos ni mercantes hicieron nada al ser testigos de aquella escena. Ni siquiera Chip Shrek, quien había presenciado todo desde su reconfortante oficina, frente a aquella ventana rota que había desencadenado una terrible maldición sobre su familia. Tenía un aspecto deplorable, realizado gracias a sus vicios cada vez más frecuentes, representándose en una barba de 3 días o en un peinado grasiento y desordenado. Necesitaba tomar un poco de aire, y qué mejor sitio que ese, pensó. Como no, le fue imposible descansar. Esa ciudad con tantos gritos y balaceras. Podría soportarlos mientras tuviera las pastillas, pero ya no le quedaban. ¿Por eso necesitaba aire? ¿Para hacerse a la idea de que hace escasos minutos ingirió su última dosis? ¿Qué sería de él a partir de ahora? ¿Qué haría papá en una situación así? Tomar al toro por los cuernos, concluyó. El acertijo no solo era su amigo, sino también su socio. Juntos
encontrarían una solución a todos los reveses que les cayesen encima. No obstante, aquella noche había algo raro en el ambiente de su oficina. Podía olerlo en el aire. Durante horas, el detective organizó un montón de papeleo en su mesa redonda, leyendo, tomando notas, telefoneando sin parar, bebiendo leche. También hablaba solo y reía solo. Chip creyó que era algo normal, el precio que algunos genios como él deben pagar para justificar sus brillantes acciones. Quizás, si se acercaba y trataba de sacarle conversación. ¿Esos eran planos para expandir la empresa por todo el país?, preguntó. ¿Diseños de juguetes? Para su sorpresa, el Acertijo, todavía concentrado en su papeleo, le contestó que no tenía tiempo para relaciones sociales. Chip casi se da la vuelta en redondo, de no ser porque, quizás, ya lo conocía un poco mejor que antes. Sabía que, si pulsaba las teclas correctas, obtendría la respuesta que buscaba. Así pues, no se dejó intimidar por la voz penetrante de su colega e insistió. ¿Qué tenía en mente?, demandó. Incapaz de resistirse a la llamada de la atención, el agente cantó como un pajarillo. Silbó lo suficiente. Planificaba los días venideros. Concretaba citas con el nuevo comisario de policía, organizando redadas para rastrear posibles avistamientos de Batman, el ventrílocuo o ese chalado de Burnside. Esa clase de cosas. Se las explicaría con mucho gusto a su debido tiempo, pero el deber lo reclama y los curiosos no están en su lista de invitados. No era la respuesta que esperaba, pero Chip estaba satisfecho. Por primera vez, empezaba a sentir que las cosas salían como él quería. Y esta vez no necesitó que su padre lo ayudase. Se sentía realizado consigo mismo, o eso se repetía sin parar. Por el otro lado, había algo más que le preocupaba, y que no dudó en expresar en voz alta, quizás forzando su suerte. Si Batman estaba involucrado en la muerte de su padre, y ellos lo saben, junto a toda la ciudad, ¿por qué no ir al grano y detenerlo ahora que pueden? O mejor aún, ¿por qué no desenmascararlo? Un sordo crujido silenció el parloteo del fortachón, cuyo cerebro no podía clasificarse al mismo nivel que su estado físico. La penetrante mirada del Acertijo, aún afectada por la operación del otro día, se clavó sobre su compañero como una navaja suiza. ¿Qué habría de divertido en arruinar la fiesta tan rápido?, musitó. ¿Dónde estaría el drama, el desafío? Puede que una mente tan privilegiada como la de su amigo no lo comprenda, pero todo esto era mucho más que un juego. Era, quizás, el único acontecimiento en toda su vida que lo hacía sentirse vivo. Como jugar una partida de ajedrez a tamaño real. Al igual que en el juego de mesa, él ya había hecho su movimiento. Planificaría otros, como puede ver, pero tocaba esperar cuál es el proceder de Batman. ¡Qué intriga! Ni siquiera puede dormir de la emoción. Bajo presión, Jason podía convertirse en un charlatán formidable. No en vano, había aprendido del mejor. Si bien no consiguió quitarse a su nuevo amigo de encima, logró idear toda una novela dramática sobre su vida, excusando cosas como el vivir solo o que su hermana
trabajase todas las noches en la gasolinera de las afueras para poder subsistir y comprar algo de pan al día siguiente. Su historia era servicial, sí. ¿Batman pensaría lo mismo? No pareció darle mucha importancia, prestando más atención al televisor encendido que al ambiente decadente que los rodeaba. Estaban pasando otro debate acalorado sobre su influencia en la ciudad, por lo que Jason no tardó en apagar la caja cuadrada, solo por si acaso. No quería verlo enfadado ni nada. En realidad, todavía no sabía muy bien cómo procesar a ese tipo. Le daba un mal rollo importante. Primero, lo trata como si fuera un nene de parvularios y ahora examinaba cada rincón de su casa como si fuera una especie de gárgola robótica. Creyó que no lo notaría, pero pudo ver cómo guardaba una especie de clavo dentro de su capa negra. Debía de pertenecer a la señora Kyle. ¿Se conocerían de algo?, pensó. Ah, no, eso sí que no. Eso sí que no. Batman estaba hojeando sus planos. Nadie tocaba sus planos. ¿Qué es lo que quiere de él?, demandó el crío. No anda metido en nada chungo. Todo lo que tenía era esa casucha, sus trabajitos y los encargos del acertijo. ¿Así que trabaja para él?, preguntó Batman. Sí, a veces. No tiene nada de malo, ¿no? Todos tienen que trabajar para alguien si quieren ganarse la vida, defendió el chico. Se lo enseñó él. ¿Y qué más aprendió gracias a él?, interrogó el espectro. Jolín, pues muchas cosas. Por supuesto, Jason no veía nada de malo en lo que estaba diciendo. Para él, vivir de esa forma era lo normal. ¿Cómo no? Era todo lo que conocía, todo lo que se le había enseñado desde que era pequeño, al igual que a sus compañeros. ¿Compañeros?, observó el invitado. Sí, compañeros. No son mala gente, hacen lo que pueden con lo que tienen, aunque a veces no es suficiente. Sin quererlo ni beberlo, puede que Batman haya dado con su primera evidencia para derribar la reputación del acertijo, y aún así, aquello se sentía como una agridulce y repulsiva victoria. ¿Quiénes eran sus colegas? Había muchos, respondió Jason. Siempre venían y se iban y venían y se iban y... Tuvo que frenar en seco, aunque ya no podía dar marcha atrás. El frenazo no pasó inadvertido ante Batman, lo que puso a Jason más nervioso. Sentía que aquello era un auténtico interrogatorio. Debería marcharse, pero ¿y si Batman iba tras de él? Lo veía allí parado, con una tranquilidad espectral. Sus ojos eran amables, sí, pero con un pequeño brillo delator que incitaba a una inevitable explosión de... No estaba seguro. ¿Rabia? ¿Locura? Prefirió no arriesgarse. Después de todo, lo único que tiene es aquella casucha. Sí, muchos venían y otros se iban. Charlie, Pepper, Brian, Bill, Bob, y luego estaban algunos como Roy Farrell o Ken Dawson. Ese último nombre prendió todas las alarmas del murciélago, pues lo recordaba muy bien. Era el nombre de uno de los tantos niños desaparecidos que salían en los periódicos. ¿Dónde está?, preguntó. Tras pensarlo, Jason se limitó a decir que la tierra se lo tragó. ¿Dónde está?
Sin mediar palabra, Batman sujetó al chico del brazo y lo sacó casi a rastras de su propia casa. Ahora mismo, Jason lo llevaría ante él. ¿Se había vuelto loco? No podía llevarlo allí, o el Acertijo sabría que lo ha delatado, y entonces lo mataría, pataleó el chaval. Batman hubiera preferido recibir un disparo antes que detenerse y procesar lo que ese crío acababa de decir. Y lo que es peor, algo en su raciocinio le sugiere que ambos saben que esas palabras son 100% exactas y 100% verídicas. Y entonces pensó en el chico Dawson, o en Roy, o en los otros niños desaparecidos y... Esto es lo que pasará. Lo dejará marchar, pero necesitará 2 favores. Primero, pudo notar que aquellos bocetos escondidos eran construcciones vehiculares. Nada demasiado ambicioso. Reparaciones, motores, bicicletas modificadas, motocicletas, etc. Al amanecer, recibirá un paquete muy grande. Cuando lo haga, quiere que siga todas las instrucciones y que, cuando termine, active este botón. El qué es o para qué sirve no le concierne. Solo debe presionarlo y cuando lo haga, se reunirán allí mismo otra vez. Por ahora, le dará 20 de los grandes y la otra mitad cuando termine. Espera, ¿20? Balbuceó Jason. ¿De los grandes? ¿Así como $20,000? Sí, y la otra mitad cuando finalice el encargo. Ese es el primer favor. Ahora viene el segundo. En algún punto de mañana, uno de sus amigos lo visitará. Responderá al nombre de James Gordon. Es un buen hombre. Cuando venga, le contará todo lo que sepa sobre el acertijo. Y cuando dice todo, es todo. Si hace eso, será considerado una rata ante los demás, lamentó Jason. Da igual, le contará todo lo que tiene que saber sobre el acertijo o, de lo contrario... Batman no pudo finalizar la frase. Un grupo de chavalines había tirado de su capa, desestabilizándolo y tirándolo al suelo. Creyeron que aquel monstruo quería comerse a Jason, así que cuando escucharon su voz hace un rato, decidieron esperar y atacar en el momento adecuado. Para cuando se enteraron de que habían atacado a Batman, todos retrocedieron como si hubieran tocado agua bendita. El incómodo silencio no tardó en finalizar cuando uno de los chicos afirmó que estaban allí por otra razón. En realidad, querían ver si Jason estaba en casa porque lo habían visto. A 2 caras. Iba a hacer una ejecución pública de esas y creyeron que podría interesarle. Como no, el resto de chavales, no muy brillantes, no habían caído en que Batman seguía allí. Al escuchar todo eso, optó por lo sano y ordenó que se quedasen todos en casa de Jason. Para asegurarse de que cumplían su promesa, le entregó a cada uno un billete de $100. Si osaban desobedecerlo, lo sabría, y si lo hacían, los mataría. No podía hablar en serio, dudaron. ¿O sí? A unas cuantas manzanas de esa pequeña choza, un criminal se arrastraba por el suelo como una cucaracha. Sus colegas, que formaban parte de la banda de los Jokers, yacían muertos en el pavimento o retenidos a la fuerza por manos ciudadanas. Adultos y jóvenes de a pie, cuya vestimenta estaba dividida en 2, el blanco y el negro. Si bien algunos de ellos repelían o fulminaban a los criminales contenidos, otros asistían a los heridos dependientes de la panadería del barrio,
siniestrada y robada, o eso se intentó aquella noche en vano. Uno de ellos logró zafarse del agarre y trató de huir, pero no pudo abrirse paso por la cerca ciudadana. Aquel círculo de habitantes, compuestos por vecinos habituales de Burnside, agarraron al insensato y procedieron a darle la paliza de su vida, hasta que un disparo en el aire cesó el parloteo, los gritos y los golpes. Una voz fulminante e irritada dio el pistoletazo de salida para el juicio de la noche. Era Harvey Dent, también conocido como Dos Caras por amigos y enemigos. Su cruzada avanzaba con éxito, pero su apariencia seguía siendo la misma. El mismo disfraz chamuscado de fin de año, destruido y polvoriento, con la misma máscara de vendas que cubría un buen porcentaje de su rostro junto a un sombrero y anteojos a juego. Sin dar muchos rodeos, procedió a leer los antecedentes de los culpables. Chacales, impulsivos y despreciables que, sin razón ni motivo alguno, decidieron atentar contra el negocio del prójimo trabajador solo para echarse unas risas. ¿Cómo se declaran los pocos acusados que aún quedan en pie?, preguntó. Inocentes. Aquellos canallas les debían dinero. Ellos solo estaban allí para cobrar su deuda. Sin ellos, ahora ya no los protegerían de sus otros compañeros. Con un lanzamiento de moneda, el lado bueno de Dos Caras dio la cara, un tanto mareado. Todavía no estaba acostumbrado a su situación o a los actos de su padre, así que, cada vez que podía, trataba de encontrar una salida que beneficiase a ambos bandos, siempre y cuando ambos fueran justos. ¿Lo que decía ese hombre era verdad?, preguntó Dent. ¿Y qué más da?, respondió el panadero. Son criminales, no son de fiar. No. Sí, pero no. Sí, son criminales, pero ellos no se quedan atrás. Deberían haberlo hablado con ellos en vez de recurrir a esos perros, recriminó Harvey. Ahora, como consecuencia de sus actos, habían perdido su negocio. No era lo más justo, pero así es la vida. A veces tomas decisiones equivocadas y sales escaldado. El matón, aun y estando acorralado, no pudo evitar reírse ante aquella fulminante ironía, teniendo en cuenta quién estaba hablando. Como era de esperar, nadie lo acompañó en sus carcajadas. Todos callaron y vieron como Dos Caras brandía su dólar de plata, exhibiéndolo como un trofeo, lanzándolo en el aire hasta el infinito y más allá. Cayó en su mano y entonces la depositó sobre su muñeca. ¿Cara o cruz? Algunos incitaron al criminal para que eligiese cara, mientras que otros apostaron por el reverso de la moneda. Entre gritos y espasmos, coléricos y enfermizos, poseídos por un sentimiento de rebeldía y adrenalina, el payaso, cada vez más asustado, optó por la primera opción. Por desgracia, había elegido mal. Ya tendría mejor suerte en su próxima vida. Dos Caras no tardó en sacar un revólver y apuntarlo en la cara de su víctima, listo para jalar el gatillo. Para su sorpresa, un proyectil impactó contra su mano, obligándole a arrojarla al suelo.
Era un batarang que rebotó y cayó, distrayendo a Dos Caras y permitiendo que el matón tomase la oportunidad para abalanzarse sobre el arma y tomarla. Puede que aquella gente lo despedazase vivo allí mismo, pero se llevaría a Dent con él al infierno. Aún así, lo único que vio antes de jarar el gatillo fue como una sombra negra y enorme se precipitaba sobre su cabeza, tumbándolo contra el suelo de una patada y dejándolo inconsciente. El público, enmudecido y sorprendido, vio cómo la enorme capa de Batman, extendida en el suelo, se replegaba de vuelta a su posición original cuando éste se puso en pie, posicionándose frente a Dos Caras. Harvey Dent. Por fin se veían las caras, quizás por primera vez. ¿Cómo debería reaccionar el uno con el otro? Era como presenciar un duelo del lejano oeste. Uno tenía la mano en el cinturón y el otro jugueteaba con su moneda entre sus dedos. Los ciudadanos sabían que no debían interferir. Su opinión no importaba. Nada importaba. Solo la moneda. Y ella decidiría qué ocurriría. ¿Se desataría el juicio final sobre el murciélago o se tranquilizaría en las aguas turbulentas que los rodeaban? Escuchar la voz de Harvey, relajada y sofisticada, fue índice más que suficiente para saber qué lado había tocado. Por fin, Batman, cara a cara a cara. Siempre lo había imaginado más alto, expresó Harvey con un atisbo de decepción. Y él siempre creyó que la justicia tomaba lugar en un juzgado y no en plena calle, contraatacó. ¿A qué estaba jugando? ¿Juez, jurado y verdugo? Sí. ¿Por qué no? Osó Harvey. No hay juzgado o policía que ose pisar estas calles de todas formas. Sí. ¿Por qué no podría hacerlo? Aquella gente no tardó en defender a Dent cuando tuvieron oportunidad. Estaban furiosos. Conocían esa panadería desde hacía más de 2 décadas. Era parte de la familia. Si Dos Caras no estuviera allí para ellos, ahora estarían muertos. El público ha hablado, zanjó Harvey. De todas formas, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere decir es que alguien como él, con una reputación tan brillante, ¿por qué vendría aquí a perder el tiempo? ¿Sentimientos de culpabilidad por darle la espalda a los más necesitados, tal vez? ¿O quiere asegurarse de que no le roban el puesto de vigilante número 1 en Gotham? O, quién sabe, quizás se ha dado cuenta de que este es el único sitio que le queda por esconderse. Muchas preguntas, no pasa nada. Lanzará la moneda. Siempre le funciona. La mitad del tiempo. Para Batman había asuntos mucho más grandes ahora mismo. Aunque lo detenga, lo más probable es que jamás llegue a poner un pie en Blackgate. Gotham y su sistema judicial se han convertido en el juguete del acertijo, cosa con la que Harvey está de acuerdo. Entonces, ¿qué deberían hacer? Siempre pueden unir fuerzas y matarlos a todos, propuso el exfiscal. Por supuesto que no. Dent jamás insinuaría tal cosa, atacó el murciélago. Con ayuda de su moneda, Dos Caras tomó las riendas de la conversación, acercándose peligrosamente ante Batman, quien mantuvo la compostura sin moverse un solo centímetro. Quizás esa estúpida máscara le impedía escuchar como corresponde, pero, por si todavía no le ha quedado claro,
Harvey Dent está muerto. Payasos, como ese que duerme en la acera, lo asesinaron. Lo que quedó en su lugar fue lo que tiene ante sus ojos. ¿A un psicópata?, preguntó Batman. No, la venganza, la justicia. Está equivocado, contraatacó el huérfano. Debe de existir otra solución. Todo aquello, lo que él y los demás están haciendo, está mal. ¿Y qué otra opción queda?, espetó Dos Caras. Ninguno de esos cerdos con praca quiere echarles una mano. Ni Dent mismo quiso hacerlo, consumido por las riquezas y promesas de una ciudad corrupta y sus distracciones baratas. ¿Distracciones como Bárbara Gordon?, contraatacó Batman. La moneda volvió a volar. Harvey caminó de un lado al otro, nervioso. No podía responder ante algunas barbaridades que cometía su padre, pero intentó hacerlo. Ella era distinta. Era mejor que siguiera pensando que estaba muerto. Bárbara, Bruce, Alfred, era lo mejor para todos, ¿no? De entre la muchedumbre emergió uno de los payasos, que se apresuró corriendo ante Dos Caras con apurada determinación. Para sorpresa del murciélago, nadie lo atacó, ni siquiera su viejo amigo. Fue con unas cuantas palabras que comprendió lo obvio. Ese hombre era un infiltrado, un topo con maquillaje colado entre las filas del circo personal de Partman, con la intención de otorgar información a Dos Caras sobre los movimientos futuros de esa banda de carroñeros. Buena jugada, debía admitirlo. Pacientes y nerviosos, ambos descubrieron que Partman iba a asomar su pellejo en el orfanato Arkham dentro de unas horas. Iba en busca de unos archivos o algo así. ¿Qué deberían hacer?, pensó Dos Caras en voz alta. La moneda planeó y cayó a la tierra de un salto. Harvey pudo mantener su posición, felicitando la proeza de su contacto y recomendándole que descansase. De ser posible, que atendiese a los heridos y que, si le sobraba tiempo, fuera a visitar a la doctora Tompkins para tranquilizarla un poco, y que, por supuesto, los demás se aseguren de tirar la basura al otro lado del río. El solo mencionar su nombre causó que Batman se abalanzase sobre Harvey, aunque sin ponerle una mano encima. Adoptó la clase de postura que insinuaba, no, sugería que aquel hombre debía elegir sus palabras con mucho cuidado. Dent ya sabía por dónde iban los tiros y no necesitó lanzar su moneda aquella vez. Aseguró que la doctora estaba sana y salva en casa. La mantenía bajo su cuidado porque, como ya sabrá, ha estado pasando por muchas cosas últimamente y un poco de ayuda nunca viene mal. Él también podría tomar una sesión de vez en cuando. Se nota que le hace falta. Ahora, ¿seguirán discutiendo sobre ridiculeces? No, zanjó el murciélago. Ya continuarían su conversación en otro momento. Por ahora, ambos buscaban un objetivo en común, pero no le quitaría los ojos de encima bajo ninguna circunstancia. El sentimiento era mutuo. Sí, aquello parecía el inicio de una hermosa amistad. Si Bárbara Gordon hubiera podido escuchar aquellas palabras, habría sufrido tal ataque de risa que no podría respirar. En cambio, si ahora le costaba, era porque estaba sosteniendo su propio peso muerto en su habitación. Sus manos, aferradas en una barra de metal, la ayudaban a descender y ascender,
permitiéndole hacer una breve pero intensa serie de repeticiones que le ayudaban a mantenerse en forma. Se negaba a permanecer sellada en aquella prisión con ruedas, esperándola justo debajo de su posición. No pasaría el tiempo lamentándose por lo ocurrido, pues aquello no la ayudaría a dar con Harvey. Sabía que estaba allí afuera, perseguido por todo el mundo, incluido su padre, del cual tampoco podía confiar ahora mismo. ¿Qué clase de padre permitiría que su hija lisiada fuese al campo de batalla? Ninguno. Lo comprendía, pero hallaría la forma de ayudarlos a todos, de un modo u otro. Sus acelerados movimientos empezaron a agitar un poco su habitación de madera, tan desordenada y caótica como siempre. No le extrañó que, pocos segundos después, la cabeza de su padre se asomase por la puerta, preocupado. Logró discernir a su hija sentada y leyendo un libro, preguntándole si había ocurrido algo. ¿Qué iba a ocurrir?, preguntó Bárbara. Debía ser cosa del viento. Aquella casa era tan vieja como él, o su antigua praca. Tras despedirse, Bárbara, salvada por la campana, cerró el diccionario y se arrastró hacia su escritorio, donde empezó a remover y sacar papeles, pensando tanto en Harvey como en papá. Desde lo ocurrido en Año Nuevo, trataba de no despegarse mucho de ella. Es por eso que, aún y sin su praca, había conseguido que McGonagall se postrase en la entrada de su casa, vigilándolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana de ser necesario. No le disgustaba el trabajo, porque así tenía la excusa perfecta para comer rosquillas y escuchar la radio. Pero, para Bárbara, era un obstáculo más, igual que su padre. Que siguieran confiándose, que siguieran pensando que no tenía ganas de hablar ni de hacer nada. Así, podría seguir entrenando con más tranquilidad, además de investigar el caso de ese tal Dos Caras. Allí lo tenía, junto al mapa de Burnside y unos cuantos rectángulos tachados, aparte de números de teléfono, notas, datos, etc. Tanto papeleo y tanto ejercicio, y seguía sin saber dónde se escondía. Podría estar en cualquier parte, indefenso bajo un puente o atacando criminales en una pocilga. Tarde o temprano lo localizaría y lo encontraría. Cuando eso sucediera, y si los rumores de Dos Caras son ciertos, ¿qué tendría que hacer con él?, pensó. ¿Debería echarle una mano o unas esposas? Ya lo pensaría cuando llegase ese día. Desde su coche, Dos Caras distraía sus caóticos pensamientos con un poco de todo, incluyendo su relación con Bárbara. Le gustaría enfocarse en un solo tema, pero era incapaz de hacerlo, acosado por la incesante voz de su padre y la presencia de un invitado no deseado, con capa y todo. Aquel panorama, tan dantesco y burlesco, mantenía a ambas criaturas de la noche en silencio. La elipsis no duró demasiado, pues Batman interrumpió el pensamiento de esa característica moneda de plata con una simple pregunta. ¿Un penique por tus pensamientos? Dos Caras, el chico duro, fue incapaz de reprimir una carcajada fónica. No sabía que esperpentos como él tuvieran un sentido del humor, farfulló entre risas. ¿Y de qué querría hablar alguien como él con personas como ellos? ¿Sobre payasos? ¿Traumas? ¿Mujeres?
Existían muchas respuestas ante aquella sarcástica pregunta, y el grotesco conductor no tardó en deducir cuál era la ganadora. Sí, aquella moneda era su todo, o lo sería hasta que recupere la original. Para él, aportaba un puro sentido de lógica a su ilógica situación. Nada de trampas ni segundas oportunidades, solo el frío toque imparcial del azar, equilibrando a la perfección una balanza de posibilidades. El yin y el yang, la luz y la noche, el bien y el mal, esas cosas. Batman, por su parte, creyó que aquello no era más que una excusa, o dicho de forma más amable, un tic nervioso, cosa que hizo gracia a su compañero, porque no muchos sabían aquello, y jamás vio venir que esa rata voladora entraría en ese grupo. ¿Cómo lo sabía? No lo sabía, mintió Batman, no hasta que habló con Bruce Wayne. Fue una de las tantas personas que contactó para dar con él. El murciélago no pudo terminar su declaración porque, para su sorpresa, la voz de Harvey acababa de interrumpirlo, sin permiso de la moneda o su contracara. ¿Estaba bien?, interrumpió. ¿Y Bárbara? De un cabezazo, el cráneo de Dos Caras impactó contra la ventanilla, como si fuera empujado por una fuerza invisible, desestabilizando un poco el vehículo, que marchaba hacia las afueras de Burnside. ¿Cómo se atrevía a tomar la palabra sin pedir permiso? El pequeño Harv era tan maleducado como siempre, sin modales, ni respeto, ni nada de nada. Debe aprender a esperar su turno de la palabra, o, a la próxima. Por el bien de ambos, Batman trató de alterar el rumbo de la conversación hacia otra parte. ¿En qué consistía su plan? ¿Qué harían una vez llegasen al orfanato Arkham? Pues muy sencillo. Llegarían, buscarían, atacarían y matarían. Pero no a todo el mundo. Necesitaban a Partiman con vida para descubrir la localización de Scarface. Cuando la tuvieran, irían a por él. Y luego, irían a por el acertijo, o como demonios se llama en realidad. ¿Qué tiene que ver él en todo esto?, preguntó el copiloto. Tiene mucho que ver, pero esa es su cruzada, no la suya. La moneda es inamovible. Si osa oponerse, pagará las consecuencias. Pero, si es tan inteligente como parece, no hará nada. A un hipócrita como Batman no le conviene asomar sus orejas puntiagudas donde no le llaman. Sí, ya sabe lo que va a decir. Matarlos no arreglará nada. ¿Y qué sabía él de venganza?, criticó Dos Caras. ¿Qué derecho tiene él de impartir discursos morales a diestra y siniestra si lo único que sabe hacer es matar, matar y matar? Ambos lo supieron desde los primeros días, desde lo del bicentenario. Siempre se empieza con una cara. Y, por unos días, el dolor desaparece, pero luego... Fue el turno de Batman para interrumpir la conversación. No tenía ni la más absurda idea de lo que estaba hablando. Lo único que hace es desvariar, como un lunático. Si cree que permitirá que eche a perder su vida del todo, está equivocado. ¿Y qué más?, resistió Dos Caras. ¿Qué sigue ahora? Necesitas ayuda, Harvey. Ríndete. Confía en el sistema, Harvey. Coopera. ¡Qué chiste tan malo! Ambos saben muy bien que gente como Partiman o Scarface se ven mucho mejor 5 metros bajo tierra. ¿Qué más da si su vida se echa a perder? Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles en esa ciudad, ¿o no? Puede que él
un hipócrita, vea locura en su accionar. Pero él ve fiebre por todas partes. El vehículo aumentó su velocidad, maniobrando sin respeto por nada ni nadie, ignorando la protesta de dos caras. Marion, Grace, Edward, Timothy, hermanos y hermanas, todos muertos a causa de la fiebre esparcida por esos payasos en mi hogar. Todos hijos de alguien, ignorados por el sistema que tanto lucha por justificar. ¿Y él es el malo del cuento? Puede que sus métodos sean extremos, pero ¿qué otra opción les queda en ese mundo tan bizarro y alocado que les rodea?, preguntó el vigilante. Durante unos segundos, esperó una respuesta que jamás llegó. Hubo algo en esa reacción tan, supuestamente, desinteresada que prendió todas sus alarmas. Quizás fue el no poder discernir la expresión del murciélago, oculta entre las sombras. Quizás fue el vislumbrar cómo su puño temblaba de rabia, o eso parecía. Durante el resto del trayecto, ninguno volvió a dirigirse la palabra. Lo tenía en la mira. Aquel mapa era extenso, tedioso y aburrido, pero su parada estaba al caer. Hans habría preferido tomar el metro, pero las circunstancias le obligaron a tomar un autobús Grand Gotham para alcanzar su destino mucho más rápido, en la hora precisa. Lo tenía todo calculado. La Catedral de Gotham era la quinta parada. Un edificio formidable, debía admitir. Le recordaba... No puede distraerse. Tiene que ignorar aquel majestuoso monumento o el cráter que se presenta frente a su gigantesca fachada. Tiene que ver la hora. Las 10:49 de la mañana. En 5 minutos habría llegado a las puertas de Action News. Tenía una cita muy importante. Entre empujones, abandonó el vehículo de 2 pisos, repleto de turistas y mentiras, casi todas protagonizadas por Batman, inventadas por un sistema opresor que lo desprecia, que lo rechaza. No lo soportaba más. Tiene que continuar. Estaba tan cerca. Sabotear la seguridad del plató fue fácil. Llevaba suficiente branca encima para abrirse paso entre la marea, y algunos de sus nuevos amigos allí presentes le facilitaron todas las indicaciones que necesitaba. En menos de 3 minutos descubrió que el Dr. Simpson Flanders estaba en el plató número 4, a punto de iniciar otro caluroso debate sobre Batman. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que ha vivido esta ciudad, llega un títere del sistema y... No lo comprendía. Nadie en ese set lo hacía. Batman era la única salvación de la ciudad. Hacía lo que nadie más quería hacer, porque es la medicina que necesitamos, la que merecemos, no como ese departamento de policía corrupto, especializado en atemorizar a los inocentes y abusar de los más débiles. ¿Dónde estaba Flanders cuando ellos rompieron su coche por aparcarlo en un lugar indebido? Pero no, Batman es el villano. Todo es culpa suya. Ya le enseñaría a meterse con alguien de su tamaño. Allí estaba, a 10 pasos, conversando con su equipo, y esa otra estúpida del canal, la pelirroja. ¿Cómo lo odiaba? ¿Qué hace allí?, le preguntó. Nada en especial. Lo tenía en la mira. Iba a pagar por sus crímenes. Por Batman. Por Gotham.
La tensión era inaguantable, llevada al máximo gracias al volado inacabable de ese maldito dólar de plata, volando con mayor ímpetu medida más se acercaban al orfelinato abandonado. Tras unos cuantos giros de carretera por aquí y por allá, el nuevo dúo dinámico logró dar con el edificio que buscaban. Supieron que era el sitio gracias tanto al mapa que les acompañaba como al hecho de que una furgoneta estaba aparcada en la verja quebrada del terreno. Un vehículo con temática de payaso. Sin embargo, era todo muy extraño. ¿No se suponía que ese edificio era patrimonio nacional? Observó Dos Caras. ¿Dónde estará Pasma? ¿Habrá sucedido algo en Gotham o los alrededores?, respondió Batman, lo que fue suficiente para satisfacer la curiosidad de su compañero. Cada uno emergió del coche y se preparó para tomar su propio camino, pero, ya sea por cosas del destino o la prevención, Dos Caras volvió a lanzar su moneda, cayendo del lado bueno. Propuso lo siguiente: el bicho rondaría el sector izquierdo y ellos cubrirían el sector derecho. Si uno de ellos daba con Partiman y sus hombres, solo tenía que hacer ruido y el otro acudiría. Si uno atenta contra los objetivos del otro, aquella pequeña alianza llegaría a su fin. Batman no tuvo que hablar para culminar la conversación, pues el darle la espalda a ese hombre fue más que suficiente para que entendiera su mensaje. Una táctica predecible de intimidación, reconoció Dos Caras. Batman necesitaría mucho más que eso si se atrevía a interponerse en su camino. Pero, ¿debería confiar en sus hombres de Pursight como plan B? Parte de él creía que sería capaz de manejarlos a todos, pero otra parte trataba de apelar a la precaución y a la estrategia. Bueno, ya sabe lo que dicen. En tiempos de duda, nada mejor que el volado de una moneda para decidir sobre una situación de vida o muerte. Con un simple movimiento, el concentrado vigilante contempló el resultado de aquella pregunta, iluminado por la lejana luz lunar y la cercana neblina espectral que los rodeaba. Ambos elementos unieron sus fuerzas para decorar el desértico monumento, dotándolo de movimientos extraños y formas imposibles. Con el paso del tiempo, los inmuebles y su construcción habían perdido fortaleza y gracia, sufriendo perversas metamorfosis que sólo podían compararse a las de un cesto de manzanas muertas y podridas. Los gusanos, representados en la forma de Partiman y sus aliados, se retorcían de un piso a otro, de puerta en puerta, de escalera en escalera, en busca de un tesoro perdido y olvidado. Si querían darse prisa, debían separarse y examinar todos los rincones posibles. No les divertía mucho la idea, teniendo en cuenta la reputación de esa cripta colosal, pero estaban preparados. Sus radios a distancia les permitirían mantenerse comunicados en todo momento, actualizándose sobre su situación cada 5 minutos. Y si nada de eso funcionaba, siempre les quedaba el plan
B. Ni payasos ni gatos detectaron nada interesante o sospechoso, y mucho menos su líder, que mantenía mucha más precaución que el resto. Quizás por eso se había quedado en la primera planta, dando rodeos infinitos hasta que alguno de los demás diera con lo que buscaban. Partyman era muchas cosas, entre ellas supersticioso. Ese sitio le daba mala espina desde niño. La de leyendas que había escuchado sobre ese lugar, su personal, o los Arkham. Sí, las típicas historias que los padres cuentan a sus hijos para arroparlos en la cama, pero, de todas formas, prefería no pensar en ello. Tenía que seguir caminando, seguir distrayéndose. Volvió a comunicarse con su manada. Como siempre, todo bien, o eso parecía. Quizás debe... Lo malo de recurrir a una simple radio a distancia es que, en manos equivocadas, éstas pueden apagarse. Puede hacerse de distintas maneras, ya sea destruyéndola de un pisotón o apagándola gracias a un botón. Cuando Batman alcanzó al tercer payaso del grupo, repitió aquella jugada y se marchó tan tranquilamente como había entrado, caminando, no, frotando como un fantasma, con su capa ondeando a través de aquellos claustrofóbicos rincones, gracias al viento nocturno y gélido que los rodeaba desde fuera, filtrándose a través de las grietas cicatrizadas de ese coloso muerto. Partyman no vio nada raro en que sus hombres apagasen la radio tras estar más de media hora buscando unos estúpidos papeles. Era una insubordinación, sí, pero él también estaba aburrido de estar allí y repetir las mismas preguntas una y otra vez. Solo quería marcharse cuanto antes y seguir hablando con sus hombres. Con las mismas palabras empezaba a alterarlo más de lo normal. Tanta era su impaciencia que no se percató del brusco cambio de voz en uno de sus secuaces, parado en algún lugar del quinto piso. Nada nuevo, ningún moro a la vista. Aquella era la respuesta que había dicho unas 2 o 4 veces, de forma cada vez más monótona y somnolienta. Lo único que encontró allá arriba fueron pupitres abandonados, taquilleros vacíos y el sonido de una moneda, volando y cayendo sin parar, observándolo, acercándose. Para cuando descubrió la verdad, ya tenía un revólver apuntado frente a sus ojos. Supuso que sería un vagabundo, o incluso un policía. Cuando acató sus órdenes de mantener alejado a su jefe, creyó que eso sería todo. Pero aquel hombre seguía lanzando su moneda, observándole, acercándose. No podía ver sus ojos. No, ese tipo, esa cosa, no tenía ojos. Su ropa estaba hecha a pedazos. Era un fantasma. El payaso se tambaleó, tan asustado y tan despistado que no pudo notar que se precipitaba hacia un ventanal de ruido, medio roto, y que estaba a punto de... Su alarido de protesta no evitó que chocase de cara contra el pavimento mohoso que lo esperaba en el exterior. 2 caras asomó su semblante por el hueco del edificio, limitándose a sonreír maliciosamente y encarar despreocupadamente a Batman, alertado por los gritos agónicos de ese desgraciado. Ya sospechaba lo que había ocurrido. Según su aliado, este no había jalado el gatillo ni hecho nada cuestionable. Aquello no había sido más que un desgraciado accidente.
podría haberle pasado a cualquiera, incluso a él, ¿o no? Dicho eso, Harvey arrojó una flor roja por la ventana y siguió con su búsqueda. La rosa se limitó a descender con elegancia hacia su destino final, esquivando los poros del edificio con estilo y gracia, siendo ignorada por sus habitantes, ya sean Partyman o Catwoman. La escurridiza criminal se encontraba en lo que, en mejor vida, fue el despacho del director. Ahora, los diplomas polvorientos y retratos desteñidos decoraban aquel salón con sombrío orgullo, tratando de impresionar a una mujer que ya no tenía nada que perder. ¿A quién le interesa un título universitario cuando todas las respuestas, todas las soluciones, penden de una simple chuleta? Y aquella chuleta mágica aparecería tarde o temprano, quizás entre aquellos expedientes que había encontrado. Pero, ¿cuál pertenecía a su hombre? Tantos apellidos, tantos detalles, y nada señalaba que ese tal March o esa tal Sancrout fueran lo que hoy se conoce como el mejor detective del mundo. No podía ser tan fácil, pero fue como un clic. Aquel apellido emergió entre una marea de incertidumbre como la aleta de un tiburón. Su respiración la abandonó durante unos segundos. Su corazón palpitaba a 1000 por hora. Era absurdo. No podía ser verdad. ¿Qué clase de tonto se llamaría a sí mismo Enigma? Edward Nigma, para ser exactos. Las malas noticias seguía sin ser su nombre real. Un día apareció en las puertas del orfanato, presuntamente abandonado por sus padres y, desde entonces, fue criado aquí desde cero. Las buenas noticias, las respuestas al porqué de ese nombre estaban todas allí, documentadas y anotadas en lo que parecía ser una pequeña novela. Notas y más notas sobre sus inquietudes, sus secretos, sus motivaciones, sus deseos y, como no, sus problemas, sus perversiones. Aquello sí que era un pasaporte en condiciones. Con esto podría arruinar la vida de ese monstruo con solo chasquear los dedos, o tal vez extorsionarlo y limpiar su nombre. Casi se había olvidado de que había hecho un trato con ese tal ventrílocuo y que ya no pensaba con solo una cabeza en mente, pero no podía evitarlo. Aquello se sintió tal cual y como cuando ganó aquella partida de tenis hace tiempo. La adrenalina, la emoción, la superioridad. Le gustaba esa sensación. La hacía sentirse viva. Aquello no duró mucho. Nada más ponerse en pie y darse la vuelta, fue encarada por una silueta familiar, con el semblante de una grotesca estatua, pero la timidez de un niño pequeño. Tanto Batman como Catwoman estaban impactados, cada uno por motivos distintos. ¿Por qué ahora?, pensaron. ¿Por qué siempre tenían que ser tan inoportunos el uno con el otro? Esa vez no se callaron sus pensamientos. Cada uno necesitaba saber lo que estaba ocurriendo. Sentían que era mucho más importante que el preguntarse cómo estaban, o cómo siguen con vida, o cosas de ese estilo, lo que, en parte, les desagradó de sobremanera. Tanto uno como la otra llegaron a la conclusión de que estaban dando un simple paseo, para despejar la mente.
No hay nada de malo en ello, ¿verdad? Cuando Catwoman trató de huir por la misma puerta que había entrado, chocó de frente contra la pistola de Dos Caras, quien seguía lanzando su moneda sin parar. Cierto, no había nada de malo en salir a pasear, dijo él, pero aquello era propiedad privada. Ahora podían hacer las cosas de dos maneras. Podía cantar y explicarles qué son esos archivos que acaba de robar, o puede bailar al son de los disparos hasta que su corazón deje de latir. Sí, sus ojos no le engañaban. Ese hombre era Harvey Dent, todo un semental, no como su antiguo amante, el de las orejas puntiagudas. Quizás ambos podían llegar a un acuerdo que los beneficie a ambos. Entre insinuaciones, la gata acercó su cuerpo hacia el antiguo fiscal del distrito, distrayéndolo, masajeándolo, provocando al murciélago, quien mantenía su posición estoica y neutral, estudiando la situación. Para su desgracia, su propuesta no dependía del buen o mal humor de Dos Caras. Dependía del sorteo del azar, representado en un rápido y decisivo volado. Sí, el vigilante se sentía tentado a aceptar su propuesta, pero ya estaba comprometido. Además, tenía la esperanza de que un disparo entre ceja y ceja sirviese para grabarle esa idea en el cerebro. Habría jalado el gatillo de no ser porque su compañero no tardó en protestar. Habían hecho una promesa. Claro que sí. Si uno atenta contra los objetivos del otro, su alianza llegaría a su fin, recordó Dos Caras. La moneda había decidido y se acabó. Mientras Batman trataba de apelar a la palabra para distraer a Harvey, su mano izquierda ya rebuscaba un batarán en su cinturón para desarmarlo. Ella no formaba parte de los Jokers. Tenía que dejarla fuera de esto. ¿Es una broma? Espetó Dent. Tiene que serlo. Era una asesina. Mató a Max Schreck. Suponía un peligro para ellos y para Gotham. Aprovechando el caos, Catwoman no dudó en darle la razón a Harvey y corregir a Batman. Sí, estaba trabajando con ellos, pero no era por lo que creían. De hecho, todos buscaban un objetivo en común, o eso parece. Si la dejan marchar, podrán celebrarlo más adelante, como corresponde. De un guantazo, Harvey interrumpió a la prófuga y la arrojó contra el suelo, dispuesto a disparar. No podían fiarse de ella, y la moneda clamaba su sangre. Además, ¿por qué no debería matarla? Mejor dicho, ¿por qué Batman quiere darle otra oportunidad a esa mujer? Ella puede matar gente y recibir perdón, pero cuando él lo hace, todos le dan la espalda y se convierte en otro bicho raro más. No era tan simple, agregó el murciélago. O sí lo era. Quizás eran pareja, agregó la secretaria. Tanto Batman como Dos Caras ya estaban más que preparados para efectuar su jugada, pero entonces Catwoman agregó más leña al fuego. ¿Y si volvía a lanzar la moneda? Algo le dice que a él le va ese fetiche con el número 2, las segundas oportunidades, el doble o nada. Aquello era... La verdad es que Harvey no lo había pensado, y papá tampoco se oponía a la idea. ¿Papá? ¿Y luego dicen que ella está chifrada? La moneda no tardó en alzar el vuelo. Batman aprovecharía la oportunidad para lanzar el batarán y sacarla de su trayectoria. De esa forma, quizás Dos Caras sería incapaz de tomar una decisión. Pero no contaba con que Catwoman ya había pensado lo mismo, con un enfoque mucho más doloroso.
Darle una patada en el estómago fue fácil desde su posición. Esquivar el disparo, no tanto. Descarga que Partman y los suyos pudieron escuchar desde el exterior. Habían escuchado los gritos de su compañero y trataron de socorrerlo, confundidos. Por supuesto, cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Casi salen corriendo de allí en ese mismo momento, convencidos de que algún fantasma, o algo peor, los acechaba desde las sombras. Pero, ¿qué clase de espectro utiliza una pistola para atemorizar a sus víctimas? Ninguno en absoluto. No estaban solos, pero ellos tampoco. En el caso de Partman, este aún poseía su premio de Año Nuevo, el dólar de plata del viejo Hart. Pensó en su siguiente estrategia. Cara pelearía de frente. Cruz acudiría a la radio. Tras lanzar la moneda en el aire y contemplar su resultado, los demás se le quedaron mirando, a la espera de órdenes. Había salido Cara. ¿Qué debían hacer ahora? Algo nervioso, Partman optó por confiar en su radio, dando una orden. Ya podía salir a jugar, como habían acordado. Todos ellos ignoraban que aquel trío terrible ya se encontraba enzarzado en su propio juego, causantes de un estropicio importante. Una batalla sin cuartel, donde cada uno era dueño de su propio bando, aunque los tres buscasen un mismo objetivo, es decir, aquel expediente. Entre volteretas y maniobras de combate, los animales nocturnos combatían entre sí, tratando de sacar sentido a todo aquello. Sí, trabajaba con los Jokers por venganza, siseó la gata. Sí, los necesitaba para recuperar unos archivos perdidos. Y sí, aquellos papeles pertenecían al Acertijo, también conocido como Edward Nygma. Dos Caras se habría desternillado de risa allí mismo, de no ser porque estaba demasiado ocupado buscando su moneda entre la maleza y la oscuridad, entre ese despacho y el pasillo. Se supone que aquella información era muy importante, pero ni él ni su padre sabían cómo reaccionar a todo eso. ¿Deberían reírse? ¿Deberían enfadarse? Sin la moneda no pueden estar seguros. Entre patadas y susurros, Dos Caras continuó con su búsqueda, cada vez más desesperado. Debían encontrar su moneda. Cuando la recuperasen, se vengarían de esos dos y tomarían esos papeles para ellos. Aún se tenían que arrebatárselos de sus cadáveres. Tardó lo suyo, pero logró dar con ella, aliviándose unos segundos. Una breve distracción que, para su desgracia, iba a salirle muy cara. Nunca mejor dicho, pues su cara recibió una vigorosa patada que lo estrelló contra la puerta del despacho, impulsándolo hacia su interior e interrumpiendo el combate entre los amantes desquiciados. El sombrero y anteojos, perdidos, rotos, al igual que Harvey, sumergido en algún rincón del mundo de los sueños. ¿Quién había hecho eso?, pensó el murciélago. La causante no tardó en manifestarse con una serie de volteretas, adoptando la posición de una araña. Era la gemela mimosa. Había cambiado. Parecía una especie de gimnasta gótica de los 80. El magenta y el negro la abrazaban como peligrosos amantes,
salpicándose en prendas ceñidas y resquebrajadas como su maquillaje o su peinado, tan inquietantes como sus expresiones faciales, disonantes y sudorosas, alternando entre sí como una luz averiada. Entre tanta podredumbre destacaba un collar prateado en forma de corazón. Catwoman no tardó en reconocerla. Debía de ser Mimo, uno de los tantos juguetes rotos de Partiman. ¿Le gusta? No es su tipo, respondió Batman, tan estoico como siempre. A la gata le habría gustado ponerse al día, pero tiene que acudir a una cita con un muñeco de madera, así que ya recuperarán el tiempo perdido en otra ocasión, cuando el acertijo esté bajo tierra. Sin perder un solo segundo, el encapotado trató de ir tras Serena, pero Mimo se abalanzó sobre su cabeza y empezó a estrangularlo y mordisquearlo, impidiéndole que pudiera atrapar a su presa en plena sesión de volteretas, abriéndose paso entre una ventana y las cornisas del exterior, que la llevaron a salvo al primer piso. Lo que Mimo no vio fue que, a la misma vez que trató de agarrar a su compañera, Batman había lanzado un proyectil diminuto hacia su espalda, un bat-transmisor, pequeño como una canica, pero resistente como el acero, igual que su nueva adversaria, apretujando su cuello, asfixiándolo, desorientándolo, estorbándolo. Aquel peso muerto no tardó en volar a la otra punta de la habitación, poniéndose en pie casi al instante. Eso era todo lo que Partiman necesitaba para decidirse. Un instante. La gata había caído de pie sobre su furgoneta, susurrándole a gritos la presencia de dos invitados inesperados. ¡Qué oportunidad tan maravillosa!, pensaba el payaso. Podría matar dos pájaros de un tiro él solito, y Catwoman parecía apoyar su decisión de emboscar a esos vigilantes allí y ahora, pero no lo comprende. La moneda ha dicho que deben irse. Era pelear a muerte o marcharse con el botín. ¿Y quién es él para faltarle el respeto a su amuleto de la suerte?, justificó el criminal. Mientras hablaba, la mujer gato solo se lo quedó mirando, como si fuera víctima de una lobotomía. Tenía tantas cosas que decirle, pero ¿valía la pena el esfuerzo? ¿Por qué todos los hombres tienen que ser tan decepcionantes?, susurró. Partiman, inmerso en sus excusas, ignoró por completo su pequeña crítica mientras la furgoneta se ponía en marcha. Concentrados, el murciélago y el mimo se estudiaban con mucho cuidado. Su batalla dependía más de la estrategia que de la violencia. Cada uno asestó una serie de combinaciones con la esperanza de cansar o desestabilizar al otro. Daba igual cuántas veces se lanzasen los unos a los otros por toda la habitación, o cuántos nervios se golpeasen entre sí. Seguirían en pie, pase lo que pase. ¿Cuánto podría resistir? Él era más experimentado, pero ella más joven, más desenfadada, más sudorosa. Cascadas de sudor disolvían su maquillaje de payaso. Fue entonces cuando lo notó. Sus ojos, el tamaño de su iris, diminuto, casi invisible. Ya lo había visto antes, en televisión. Todas las víctimas de la fiebre padecían los mismos síntomas. Comprendió entonces que un acercamiento directo no serviría para nada. Atacarla por la espalda tampoco parecía una posibilidad, porque ya estaba en guardia y lo vería venir, a menos que haga trampa. De su cinturón sacó un dispositivo, una especie de mando a distancia pequeño y juguetón, de apariencia primitiva y anticuada. Tan irrisorio era que Mimo no pudo evitar reírse de él, o al menos pretender que lloraba de la risa por ello.
Por supuesto, era la reacción que Batman buscaba, así que se permitió el devolver la sonrisa y presionó el botón que acompañaba al artefacto. Un pitido ensordecedor los envolvió a todos, perturbando la presencia de una docena de insectos, cuervos y cucarachas, entre los que destacaba Mimo. Ella se retorcía y gesticulaba una expresión de grito agónico, perdiendo el equilibrio y la concentración, facilitando que Batman tomase la delantera de su contraataque, entregando una serie de puñetazos y patadas que le hicieron salir despedida de ese despacho, sufriendo una caída de 3 o 4 pisos. El pitido se prolongó aún y después de la victoria del murciélago, quien se asomó por la ventana para asegurar su triunfo. Allí abajo yacía el cuerpo de Mimo, despatarrado por el suelo, convulsionando levemente. «Vivirá», concluyó el murciélago. ¿De dónde demonios salía ese ruido tan molesto? El cuerpo de Dos Caras emergió de entre los escombros, tambaleándose como un borrachín. Batman, más cauteloso que nunca, guardó silencio. No tenía sentido responder aquella pregunta, más que nada porque ya no podía usar más ese dispositivo. La batería se había fundido, y el prototipo necesitaría de una fuente más estable si quería equiparlo con más potencia y frecuencia. Por suerte para él, aquello solo era una pregunta retórica. No, la atención de Dos Caras fue en dirección al patio, vacío. Los Jokers habían escapado, otra vez. Y era todo por culpa suya, espetó el vigilante. Tal vez, pero volverán a encontrarlos, más pronto de lo que piensa. ¿Cómo puede estar tan seguro?, gritó su inestable compañero. Él tiene sus métodos, y él tiene los suyos. Puede, admitió el esperpento, pero sus métodos no son los mismos que los de ese debilucho. Batman vio algo en aquella mirada, en aquella expresión. Harvey seguía inconsciente. El que había despertado era el otro, Dos Caras. O, como Batman no tardó en identificarlo, Christopher Dent, el padre de Harvey. Por supuesto, aquello no era más que un intento de distracción barata para apelar a la inestabilidad mental de su aliado caído. Mejor seguirle el juego que cometer una tontería y empeorar aún más su estado, el que no tardó en ver con todo lujo de detalles cuando la luna llena iluminó su auténtico rostro, revelado a causa del forcejeo anterior. Pellejos de carne muerta e infectada rodeaban la facción facial izquierda de ese hombre, retorciéndose gracias a una sonrisa permanente, la cual acentuaba aún más su tono de piel verduzco y pálido, como una mancha de ácido corrosivo, infecciosa como sus palabras. La moneda podía resultar muy traicionera. Sí, había escuchado a Harvey. Le siguió el rollo. ¿Y de qué le había servido? Ahora harían las cosas a su manera, y él tomaría el control. Batman trató de acercarse, apelando a cualquier rincón de cordura que quedase dentro de ese hombre. No podía permitir que se marchase. De un modo u otro, debía detenerlo, usar cualquier cosa que tuviera a mano para bajar sus defensas. Bárbara parecía una buena opción. Tenía que pensar en Bárbara. ¿Qué diría si lo viera así?, asaltó el murciélago, con un arma entre sus manos. ¿Bárbara? ¿Quiere hablar de Bárbara? Pues lo único que recibió a cambio fue el borado de una moneda y una ronda de disparos, los cuales le obligaron a tumbarse en el suelo con inmenso dolor. Dent
equivocado. Sería tan fácil. Un disparo y ya tendría una distracción menos de la que preocuparse. Pero seguía siendo un hombre de principios y el suyo acababa de volar una vez más sobre su cabeza, cayendo con un peso demasiado grande para cualquiera. Sería rápido. Debía hacerlo. El murciélago tiene que morir. Tiene más suerte de la que cree, siseó Dos Caras. ¡Qué postura tan graciosa! Veía algo de Harvey en él. Veía a otro niño asustado, saturado de problemas. Otro fenómeno de circo. Patético, inútil, despreciable. Igual que esos payasos drogatas. Los Jokers serán suyos. Acabará con todos ellos, y si vuelve a entrometerse en su camino, les acompañará de camino al infierno. Lo mismo puede decir de su noviecita. Y con esa promesa ácida, el desquiciado abandonó el establecimiento como alma que lleva el diablo. De camino a su vehículo, ignoró por completo que Mimo había desaparecido, dejando tras de sí un pequeño rastro de sangre. Pero eso era lo de menos. Alfred no tardó en recibir las malas noticias desde la comodidad de la Batcueva. Aquí, en el puesto del Batordenador, descubrió todo lo ocurrido hasta ahora, gracias a las explicaciones de su amo. Dos Caras, Mimo, Partiman, Serina, el Acertijo. Sin duda, empezaba a mejorar en sus habilidades sociales, comentó el anciano. No recordaba cuándo fue la última vez que había hecho tantos amigos en tan poco tiempo. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?, preguntó. Por lo menos pudo alegrarse por el regreso de la señorita Kyle, quien sin duda se había tomado muy en serio su papel como mujer gato. No tardarían en encontrarla gracias al Bat-transmisor, pero solo podrán rastrearla desde la Batcueva, así que sugirió a su amo que volviera a casa. Eso haría, respondió el murciélago. De hecho, ya iba de camino para allá, literalmente. También será necesario que vayan preparando eso. ¿Lo ha oído bien?, insistió el perplejo mayordomo. ¿Se refiere a eso? Sí, eso. Tiene que replantearse la fórmula, explorar nuevas combinaciones, estudiar, practicar, teorizar, etc. También tiene que preparar unas cuantas cajas. ¿Quién se había muerto ahora?, preguntó Alfred. Nadie importante, respondió Batman. Son para un amigo que acaba de conocer. Ya se lo explicaría más tarde. Por último, ¿tienen monedas de plata sueltas por la mansión?, preguntó. Claro, 1 millar. ¿Por qué? Una mala broma. Eso era aquello. Mimo desaparecida, varios de sus hombres perdidos o muertos. Un fiasco. Una catástrofe. Partiman estaba agotado, desahogándose con el piloto y Catwoman, los únicos que lograron escapar con éxito. ¿Qué había de malo? En la guerra, los sacrificios son muy necesarios. Y ella, que pensaba que alguien como él se tomaba la muerte como una broma. No. No tenía nada de gracioso. No, si su pellejo está en juego. Entre quejidos, Partiman extrajo unas píldoras de sus bolsillos y empezó a masticarlas del tirón. Estaba sudando, pero Serena también, así que no le prestó importancia. ¿Y por qué?, chilló el payaso. ¿Por qué debería estar su pellejo en juego?
Ambos cumplieron su cometido. El expediente del acertijo es suyo. Ganaron la partida, o, mejor dicho, tuvieron la última risa. Deberían celebrarlo en condiciones, con un buen vino, tango. Que lo haga el sordo, atajó la gata. Ya tendrá tiempo para bailar sobre su tumba cuando Enigma esté muerto. ¿Sabe? Empieza a considerarla una aguafiestas. De verdad. Aun y cuando casi todo el mérito era suyo, sigue teniendo esa cara de pocos amigos, de que nadie le ha puesto un dedo encima jamás. Tiene que aprender a sonreír más, a relajarse. Solo se vive una vez, hombre. Más molesto que una mosca, el criminal trató de chocarle los 5 a la fuerza, sosteniendo la mano de Selina como si de un muñeco de trapo se tratase. Le habría arrancado los ojos allí mismo tras aquel revitalizante pinchazo de armoniosa amistad, de no ser porque se sentía agotada tras aquel reencuentro inesperado con Batman, en más de un sentido. Sus encuentros con él siempre solían dejarla así, despistada, nerviosa, indecisa, soñolienta, pero no tanto. Notó que algo no iba bien. Toda aquella estrategia había sido demasiado fácil. Ojalá todo lo demás fuera así de fácil. Selina pensaba y pensaba, ignorando los balbuceos incoherentes y forzados de su compañero, que rememoraba la experiencia como si fuera una memoria lejana o una cita perfecta. Robar unos papeles, unir fuerzas con una femme fatal, quemarlos mientras comen malvaviscos durante la madrugada. Espera, ¿quemarlos? ¿Notó la gata? ¡Ah, sí! Que no se lo había contado. ¡Qué gracia tendría un chiste si lo cuentas detalle por detalle!, comentó Partiman. Pero, bueno, ya eran amigos. Podía darse el lujo de compartir secretitos con ella. ¿Todo eso? ¿La búsqueda del expediente y tal? ¿Y si, en vez de entregárselos a Wesker, los guardaban? El acertijo es una de las celebridades más importantes de Gotham, si no la más importante. ¿Por qué arruinar la fiesta tan pronto cuando pueden sacarle más provecho a la pista de baile? Selina podía ver cómo ese mentiroso empedernido se regodeaba en su explicación y digería 2 pastillas más de su bolsillo. No, eran 4 o 3. Su visión empezaba a difuminarse, provocándole que fuera incapaz de comprender sus palabras o que percibiese el movimiento del vehículo como si de un terremoto se tratase. ¿Qué estaba pasando?, balbuceó. Nada grave, respondió el payaso. Con tanto estrés tras lo del señor Shrek, que en paz descanse, creyó adecuado el echarle una mano para ayudarla a recuperar un poco el sueño, con ayuda de su aguijón mágico que todo lo cura. Lo que sea por los amigos, ¿no? De todas formas, ya veía venir que se opondría a ese cambio de planes. Es una persona muy pecativa. ¿Es que mamá nunca le ha enseñado que la venganza nunca es buena? ¿Que mata el alma y la envenena? La mujer trató de combatir la toxina y abalanzarse sobre el cuello del rufián, pero sus fuerzas disminuían a velocidad de crucero, así que Partiman ni se molestó en forcejear. Al contrario, abrazó su tacto femenino como solo un sadomasoquista podría hacerlo. ¡Qué juguetona!, mofó el payaso. Pero tienen que pensar con la cabeza correcta. Sí, tenía que pensar en una forma de sacarla de circulación. Todavía no lo tiene todo muy claro, pero su jefe, su verdadero jefe, es harina de otro costal. Él podrá darle una respuesta cuando la lleven a la base. Hasta entonces, tiene que echarse una siestecilla y disfrutar del viaje, que tiene pinta de ser muy movidito.
Mientras Catwoman sucumbía a la toxina y Partiman examinaba el papeleo que tenía ante sus ojos, Dos Caras permanecía sentado en el volante de su coche, examinando su infame moneda. El lado malo le devolvía la mirada, provocativo, burlesco. Al otro lado de la ventanilla, a unos cuantos coches de distancia, el fugitivo podía contemplar la vivienda de los Gordon, vigilada por McGonagall. Sin saberlo, todos ellos habían sido vigilados desde que comenzó el nuevo año. Por supuesto, no había interferido en sus vidas porque la moneda nunca está de su parte. Y es algo que lo desconcierta y enfurece. ¿Por qué? Siempre el mismo resultado, una y otra vez. Al principio fue un solo volado. Después fueron 2. Luego 3 intentos. Siempre caía en el lado equivocado y Dos Caras lo odiaba. No debería. El frojo es Harvey. Ese idiota romántico y quejica quizás le había contagiado con un poco de su patetismo. Él era distinto. Estaba por encima de sus cursilerías. Él devolvería a Bursite a su gloria pasada. Sería reconocido como el héroe que siempre debió ser. Si eso es verdad, ¿por qué sigue pensando en esa mujer? ¿Por qué sigue visitándola sin parar? Quizás, si sigue lanzando la moneda, obtendrá una respuesta. Quizás debería romperlos. Estaban sobre la cocina, tendidos como cartas del tarot. James Gordon había gastado toda su pensión y ahorros en 2 pasajes de avión para mañana, 2 billetes y 2 vuelos solo de ida. Allí estaban frente a sus ojos, tan claros como la nieve y tan desordenados como la tortilla que acababa de cocinar. Él no sabía de esas cosas, pero lo intentaba, porque era el platillo favorito de Bárbara. Trataba de jalar el mango de la sartén, mantener el aliento, visualizar el lanzamiento y... ¿Debería darle ya la noticia? Hija, Gotham está perdida y ya no tiene nada más que ofrecernos. Es hora de volver con tu madre. ¿Qué otras cosas podían hacer? Aquella ciudad ya no puede retenerlos. Ambos habían sufrido mucho. Demasiado. Y Batman, su compañero, su socio, ya no estaba seguro de que fueran socios. De hecho, ya no creía que él alguna vez lo hubiera considerado como un igual tras lo de Harvey. Menudo desastre. Si tan solo hubiera alguna señal que le sugiriese quedarse. El timbre sonó, pero lo ignoró. Estaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera escuchó cómo Bárbara se ofrecía a abrir la puerta. Cuando la abrió, desde su silla de ruedas, permaneció inerte, paralizada. Era como si hubiera visto a un fantasma. Era él. Después de todo este tiempo, había venido a buscarla. Por un momento, no creyó que fuese real porque parecía otra persona. Pero sus expresiones eran las mismas. Ese pelo verde, aquel maquillaje blanco y esa mezquina y maliciosa sonrisa de labios rojos. Lo último que vio, más allá de esa mueca, fue como ese payaso criminal le disparaba con un dardo tranquilizante. Para cuando Gordon se asomó, el daño ya estaba hecho. Partiman tomaba las riendas de Bárbara, arrastrando su silla de ruedas al exterior con ella aún a bordo, inconsciente.
La expresión pasmosa y estúpida de Gordon provocó que el pirado soltase una estridente carcajada, que no tardó en controlar cuando se percató de que el ex comisario estaba a punto de sacar su arma para dispararle. Pero Partiman era unos 30 años más joven y mucho más rápido que ese vejestorio. Dos Caras fue, quizás, la única persona que escuchó el estruendo de las carcajadas y los disparos. Quiso salir del coche. Sabía que Bárbara estaba en peligro, pero no podía interferir. Aquella maldita moneda se lo impedía. Lo único que podía hacer era observar, impotente, cómo ese maníaco arrastraba a su compañera al interior de la furgoneta. ¿Cuántos tiros más necesitaba? 20, 22, 25, 32. Finalmente, con el corazón en la boca, el conflictivo criminal vio como la cara buena lo saludaba, dándole luz verde para prender el vehículo. Notó algo desagradable. Sus ruedas habían sido pinchadas. ¿Sabían que estaba allí? Pero, ¿cómo? No importa. Todavía puede caminar. Todavía tiene una pistola. Saliendo al galope, Dos Caras disparó contra la furgoneta a quemarropa, tratando de dar con el conductor o cualquiera de ellos. Parabrisas, llantas, pasajeros. Sus nervios jugaron en contra. Los había perdido. Bárbara estaba en manos de esos lunáticos. Dios sabe por qué. Palabras que fueron replicadas al unísono por el detective McGonagall, quien tenía una herida peliaguda en su cabeza. Alguien le había golpeado por detrás mientras vigilaba la casa. No pudo hacer nada. Gordon está inconsciente en su casa. ¿Quiénes eran esos tipos? Por cierto, ¿no lo había visto en otra parte?, comentó el patoso. ¿Qué más dan los pensamientos intrusivos de esa morsa inútil? De un empujón, la trágica figura del fiscal apartó al policía y emprendió una carrera imposible. Corrió, corrió y corrió, pero jamás logró alcanzarlos. Encolerizado, Dos Caras se arrodilló ante el pavimento y gritó a los cuatro vientos, maldiciendo su suerte como nunca antes. Summer Grissom llevaba horas y horas maldiciendo a los canallas que la habían secuestrado. Cualquier súplica de auxilio o pronunciación indebida parecía ser inútil, y sus cuerdas vocales no paraban de recordárselo una y otra vez. Trató de ignorarlas, confiada de que, en algún momento, recibiría una respuesta a cualquiera de sus preguntas. ¿Por qué la habían secuestrado? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué seguía con esa bolsa maloliente sobre su cabeza? Sin esta, podría ver que, a unos cuantos metros de distancia, se posiciona un televisor, pero no cualquier televisor. Las pulgadas de ese armatoste eran gigantescas. La estática que desprendía de su interior era el único foco de luz que le iluminaba en aquella oscura habitación, y su sonido monótono y enervante era lo que motivaba las demandas de la reportera, las cuales no tardaron en ser escuchadas. Llámese milagro o conveniencia, pero una voz fúnebre y robótica emergió del tubo gigante, disculpándose por las medidas de seguridad y la brusca invitación. No podía arriesgarse a recibir un no por respuesta. El acertijo, desde la comodidad de su despacho televisivo, aguanta y digiere todos los insultos de esa mujer. No importan en absoluto. Lo que importa es su propuesta, su plan y el cómo la señorita Grissom encaja en dicho rompecabezas.
El porqué de todo ese pasatiempo no tardó en ser presentado como corresponde, a través de una pregunta un tanto aterradora, pero fascinante, especialmente para ella. ¿Le gustaría televisar? No. ¿Le gustaría recibir el honor de compartir en exclusiva, en primicia, la verdadera identidad de Batman a nivel nacional?